El zumbido de mi teléfono me despertó a las 2:45 de la mañana. No era el típico sonido de un mensaje o una llamada. Era diferente, como una alerta de seguridad. Medio dormida, casi lo ignoré, pero algo me hizo verlo más de cerca. Era una notificación de una app que ni siquiera reconocía. Secure Track, decía, leer alerta, acceder a los datos de ubicación. Me llamo Sabrina, y ese mensaje fue el comienzo del fin de mi vida normal. Me incorporé despacio, con cuidado de no despertar a Paul, que dormía profundamente a mi lado. Últimamente, siempre dormía de espaldas. La luz azul de mi teléfono iluminó la habitación, haciendo que sombras extrañas se movieran por las paredes mientras intentaba entender qué era esa misteriosa aplicación. No estaba en mi pantalla de inicio, pero después de buscar en la configuración, la encontré, Secure Track, corriendo en segundo plano. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, susurré. Mis manos temblaban cuando la abrí. Apareció un mapa con todos los lugares en los que había estado esa semana, mi camino diario a la escuela donde enseño, el café del domingo con Kathleen, incluso la parada rápida en la joyería para comprar el regalo de aniversario de Paul. De repente, la habitación se sintió sofocante. Me levanté de la cama en silencio y caminé al pasillo rumbo a la cocina. Al pasar por el cuarto de Elise, mi hija de 15 años, la vi dormida profundamente, sin imaginar que la vida de su mamá se estaba desmoronando bajo la luz fría de la cocina. Seguí explorando la aplicación. No solo rastreaba mi ubicación, tenía todo, mis mensajes, mi historial de llamadas, incluso mis búsquedas en internet. Cada descubrimiento era un golpe en el estómago. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Por qué? Con las manos temblorosas, tomé un vaso con agua. La casa estaba en completo silencio. Solo se oía el zumbido del refrigerador. Ese silencio hacía que todo se sintiera aún más raro. Entonces, mi teléfono vibró de nuevo. Otra alerta. Secure Track, grabación de audio en progreso. Mi corazón se paralizó. ¿Grabación de audio? Me apresuré a revisar la aplicación hasta que encontré una carpeta llamada Grabaciones. El archivo más reciente era de hace 3 días. Toqué el archivo y, de repente, mi propia voz sonó por el altavoz. Se oía lejana, como si alguien la hubiera grabado en secreto. No sé, Kathleen, me escuché decir en nuestra charla en el café. Paul ha estado actuando raro últimamente. Trabaja hasta tarde. ¿Siempre está en su teléfono? Mi sangre se heló. Detuve la grabación de golpe, sintiendo el estómago hecho nudos. Alguien había estado escuchando mis conversaciones privadas. Alguien había estado rastreando todos mis movimientos. Para que una aplicación así estuviera instalada en mi teléfono, alguien debió haber tenido acceso físico a él. De pronto, el sonido de pasos arriba me hizo congelarme. Se dirigían a las habitaciones. Un segundo después, me di cuenta de que era solo Paul, seguramente levantándose para ir al baño, como casi todas las noches. Pero, por primera vez en 16 años de matrimonio, el sonido de sus pasos me puso la piel de gallina. Cerré la aplicación de inmediato y borré las alertas. Mis instintos tomaron el control. No reacciones, no te delates. Reúne pruebas, haz un plan. Mis alumnos nunca creerían que la maestra de inglés, siempre citando a Shakespeare, pudiera pensar tan estratégicamente. Volví a la cama, pero no pegué ojo. Me quedé escuchando la respiración tranquila de Paul mientras mis pensamientos iban y venían. El hombre en quien había confiado durante tantos años. El padre de mi hija. Mi pareja. Él me estaba ocultando algo. Pero, ¿por qué necesitaría rastrearme así? ¿O esto era parte de algo aún más grande? Una cosa era segura, no podía enfrentarlo todavía, no hasta saber exactamente con qué estaba lidiando. Mañana comenzaría a investigar. Mañana empezaría a desenterrar cualquier secreto que estuviera escondido en mi vida. Cuando por fin estaba a punto de quedarme dormida, mi teléfono vibró otra vez. Casi lo ignoré. Pero entonces lo vi. Un mensaje de un número desconocido. Ten cuidado con lo que buscas, Sabrina. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. La mañana llegó demasiado rápido, y yo apenas había dormido. Mi mente seguía dando vueltas, pero me obligué a actuar normal. Me moví por la rutina matutina como siempre, mientras la cocina se llenaba con el aroma del café y las tostadas. Preparé el almuerzo de Elise, tratando de mantener mis manos firmes. Paul bajó las escaleras con su traje azul, el que siempre usaba para reuniones importantes. Apenas me miró mientras llenaba su termo con café. ¿Reunión grande hoy?, pregunté con voz casual.
observando su rostro en busca de cualquier señal de culpa. Sí, respondió sin mirarme a los ojos, probablemente no llegue a la cena. Su atención seguía fija en su café, revolviéndolo con una precisión casi robótica. La cuenta de Morrison necesita atención extra, agregó. La cuenta de Morrison. La misma excusa que había usado 4 veces en las últimas 3 semanas. Sentí el pecho apretado, quería gritar, exigir respuestas sobre la aplicación y el rastreo, pero en lugar de eso, me mordí la lengua, solo asentí y seguí preparando el sándwich de Elise. Mamá, ¿has visto mi memoria USB? Preguntó Elise entrando a la cocina, con el cabello aún húmedo por la ducha, la azul, donde tengo todos mis proyectos de codificación. Revisa la sala, respondí, agradeciendo la distracción. Creo que anoche estabas trabajando ahí. Elise se detuvo y miró entre Paul y yo. Siempre había sido demasiado observadora, demasiado lista para su propio bien. Sus ojos se entrecerraron al notar el espacio entre nosotros, la forma en que evitábamos tocarnos cuando Paul pasó junto a mí para agarrar su maletín. Papá, soltó de repente, prometiste ayudarme con mi proyecto de informática este fin de semana, ¿recuerdas? El de privacidad y seguridad digital. Me congelé, casi dejo caer el cuchillo. El hombro de Paul se tensó. Lo siento, cariño, dijo con la voz rígida. Surgió algo en el trabajo, tal vez el próximo fin de semana. La expresión de Elise se apagó, pero también había algo más en su mirada, sospecha. ¿Vas a trabajar otra vez?, murmuró. Paul se inclinó, la besó en la frente y se dirigió a la puerta. Las amo a las dos, dijo antes de salir. Pero sus palabras se sintieron vacías, como si las hubiera ensayado. Cuando la puerta se cerró, Elise se giró hacia mí. Mamá, ¿qué pasa? ¿A qué te refieres?, pregunté mientras lavaba los platos. Papá ha estado actuando raro, y tú, dudó, pareces que no has dormido. Además, llevas lavando ese mismo plato 3 veces. Solté el plato y forcé una sonrisa. Es solo el estrés del trabajo, cariño. Ya sabes cómo se pone todo en época de finales. Mamá, dijo cruzando los brazos, tengo 15 años, no 4. Sé que algo anda mal, te escuché despierta anoche. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Otra alerta de Secure Track. Lo agarré antes de que Elise pudiera ver la pantalla, pero no lo suficientemente rápido para evitar leer el mensaje. Grabación de audio guardada, cocina, 6:30 de la mañana. Mi estómago se revolvió. Necesito llegar temprano a la escuela, dije apresurada, tomando mi bolso. Reunión de maestros. ¿Estarás bien tomando el autobús? Elise bajó la mirada, decepcionada. Sí, como sea. El camino a la escuela fue un borrón. Apenas estacioné, saqué mi teléfono y busqué el número de Kathleen. Ella había sido mi mejor amiga desde la universidad y trabajaba en seguridad informática. Si alguien podía ayudarme a entender esto, era ella. Pero justo cuando estaba por llamarla, llegó otro mensaje del mismo número desconocido. Cuidado con quien confías, Sabrina. Kathleen podría no ser la amiga que crees que es. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo supieron que estaba a punto de llamar a Kathleen? A menos que alguien estuviera viéndome en el estacionamiento. De repente, me sentí expuesta. Si ese software espía podía rastrear mis movimientos y grabar audio, también debía tener acceso a la cámara de mi teléfono. Un golpe en la ventana me hizo saltar. Era Laura, del departamento de inglés. ¿Estás bien, Sabrina? La reunión está por empezar. Sí, ya voy, dije, agarrando mi bolso y caminando hacia el edificio. Mi mente iba a 1000. No podía confiar en mi teléfono. No podía confiar en mi esposo. Tal vez ni siquiera en Kathleen. Y lo peor de todo, estaba empezando a ver grietas en mi relación con Elise, justo a quien más quería proteger de todo esto. Cuando crucé la puerta de la escuela, mi teléfono vibró otra vez. Chica lista, tu hija. Tal vez debería investigar ese proyecto de informática con más cuidado. Hay muchas cosas interesantes que aprender sobre privacidad digital en estos días. Esto ya no era solo una advertencia. Era una amenaza. Y ahora estaban metiendo a Elise en esto. Ese fue mi punto de quiebre. La oficina de Tony Stark estaba entre una lavandería y un restaurante italiano de comida para llevar. El investigador privado tenía la misma expresión relajada que su silla de cuero. Me pasó las capturas de pantalla que había tomado de la aplicación Secure Track Pro. Este software es de alta gama, dijo, quitándose los lentes. No es algo que puedas descargar del market común.
¿Puedes rastrearlo?, pregunté. Tony asintió lentamente. Ya lo hice. Fue comprado hace 5 semanas a través de una empresa fantasma. Me mostró la pantalla de su computadora. Pero aquí es donde se pone interesante. Giró la pantalla hacia mí. Mi estómago se hundió. El comprador usó mi dirección de casa para la facturación. Paul. Mi cabeza empezó a dar vueltas, pero Tony no había terminado. Eso no es todo. Esta empresa fantasma ha estado ocupada. Han hecho pagos regulares a una propiedad en Oakwood Heights. Un lugar elegante, demasiado caro para una sola persona. A menos que alguien más estuviera ayudando con el alquiler. Sentí un nudo en la garganta cuando pronuncié las palabras. ¿Alguien más está viviendo ahí? Tony sonrió con algo de pena. Bingo. Sacó una foto en la pantalla. Mi corazón se detuvo un segundo. Era Paul. Saliendo del edificio con una mujer que no reconocí. Era más joven que yo. Hermosa. Sin esfuerzo. El tipo de mujer que ni siquiera tiene que esforzarse. Paul le apoyaba la mano en la espalda baja de una forma demasiado familiar. Eso ya era demasiado. Erika Carr, dijo Tony, trabaja en la firma de Paul, socia junior, estrella en ascenso, va en camino a un ascenso rápido. Mi teléfono vibró otra vez con otra alerta de Secure Track, pero la ignoré. Me enfoqué en las fechas debajo de las fotos. Estas son las noches en las que dijo que tenía que quedarse tarde por la cuenta de Morrison, murmuré. Tony dudó y luego dijo, hay más. Levanté la vista, sintiendo el estómago hecho un nudo. El software espía no fue idea de él. ¿Qué? Revisé los correos. Erika lo presionó para que lo instalara. Lo ha estado animando a hacer un corte limpio. ¿Corte limpio?, pregunté, con la voz temblorosa. De ti y de Elise. Deslizó una carpeta por el escritorio. Estos son todos los archivos que saqué, incluyendo, tocó un documento, una consulta con un abogado de divorcios, la semana pasada. La habitación se sintió demasiado iluminada. El olor de la comida italiana del restaurante de al lado me revolvió el estómago. Si planea irse, ¿para qué el espionaje?, pregunté. Seguridad, tal vez, o control. La gente hace cosas extrañas cuando lleva una doble vida. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez miré la pantalla. Divirtiéndote con Tony. Me pregunto qué pensaría Paul sobre que su esposa se reúna con hombres extraños en secreto. Sentí la sangre drenarse de mi cara. Le mostré a Tony el mensaje. Su expresión se endureció. Te están vigilando, dijo en voz baja, probablemente a través de la cámara de tu teléfono. Agarró una nota adhesiva y garabateó un número. Toma, este es un teléfono desechable. Úsalo para contactarme de ahora en adelante. Se detuvo un segundo y me miró con seriedad. Sabrina, ten cuidado. La gente que usa vigilancia como esta, no está jugando. Mientras caminaba hacia mi auto, otro mensaje apareció en la pantalla. Tic, tac, Sabrina, ¿cuánto tiempo pasará antes de que Elise descubra que su madre también está merodeando? Me senté en el asiento del conductor, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Estaban tratando de jugar con mi cabeza. Querían hacerme dudar. Querían que me sintiera culpable por descubrir sus mentiras. Mi teléfono sonó. Era Paul. Hey, dijo con ese tono casual y suave, como si nada estuviera mal. Solo quería ver si puedes recoger a Elise hoy. Mi reunión se retrasó. Reunión, claro. Me pregunté si Erika estaba con él en ese mismo momento. Tal vez pasándole los dedos por el cabello. Como solía hacerlo, dije, con la voz firme. De hecho, yo también tengo una reunión con la cuenta de Morrison. El silencio de su lado fue ensordecedor. ¿Las cuentas de Morrison? Su voz tembló un poco. Sí, respondí, encendiendo el coche. Lo curioso sobre esa cuenta, Paul, es que cerraron su negocio hace 5 meses. No esperé su respuesta. Pero oye, disfruta tu reunión. Saluda a Erika de mi parte. Colgué antes de que pudiera decir algo. Mi corazón latía con fuerza. A través del parabrisas, vi mi reflejo en el cristal. Me veía pálida, asustada, pero había algo más. Algo duro, algo decidido. Mi teléfono se iluminó con su número otra vez. Rechacé la llamada. Abrí la aplicación de Secure Track. Si querían vigilarme, bien. Déjalos ver qué pasa cuando presionan a alguien demasiado lejos. Planeaba ir al apartamento de Erika, pero en su lugar, terminé en mi salón de clases.
Durante el almuerzo, me quedé viendo una pila de permisos firmados para la excursión de mañana. Perdida en mis pensamientos. Elise apareció en la puerta. «Te saltaste el desayuno otra vez», dijo, dejando caer su mochila junto a mi escritorio. «Y papá no volvió a casa anoche». Forcé una sonrisa. Me mandó un mensaje. Tuvo una reunión hasta tarde. «Detente». La voz de Elise se quebró. «Solo, deja de mentirme». Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas mientras nos mirábamos a los ojos. Su rostro, que antes era suave e infantil, ahora tenía bordes más afilados. Se veía demasiado mayor para su edad. «Encontré algo en la laptop de papá», dijo, sacando su teléfono. Mi estómago se tensó. «¿Recuerdas cuando me pidió que le ayudara a organizar sus archivos de trabajo el fin de semana pasado?» «Correos electrónicos», interrumpió Elise. «Muchos». «A alguien llamada Erika». Puso su teléfono en mi escritorio, la pantalla hacia arriba. «Nos va a dejar, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, un estudiante apareció en la puerta. «Señora Matthew, el director Owen necesita verla. Dice que es urgente». Cuando llegué a la oficina del director, Paul ya estaba ahí. Sentado junto al señor Owen, con su sonrisa de abogado, esa que usaba cuando estaba a punto de destrozar a alguien en un juicio. «Sabrina», dijo Owen, incómodo, «se han hecho acusaciones serias». Me enderecé. ¿Acusaciones? Sí, hay un informe sobre contacto inapropiado con un investigador privado durante el horario escolar, y preocupaciones sobre tu estabilidad emocional y cómo eso podría afectar tu enseñanza. La trampa se estaba cerrando. Paul se me adelantó y giró la historia a su favor. Por supuesto que lo hizo. Manipular narrativas era su especialidad. «Estoy preocupado por ti, cariño», dijo Paul, con esa voz falsa y empalagosa. La paranoia, las acusaciones, las reuniones secretas. «Esto no es como tú, déjame ayudarte». ¿Ayudarme? ¿Como cuando puso un software espía en mi teléfono? ¿Como cuando planeó divorciarse de mí en secreto, mientras fingía ser el esposo perfecto? «El señor Matthew sugiere que te tomes una licencia», añadió Owen, «para arreglar las cosas». Mi teléfono vibró. Otra alerta de Secure Track. Probablemente estaban grabando cada palabra de esta conversación. Estaban construyendo su caso. Tratando de hacerme pasar por paranoica. Por una mala maestra. Por una mala madre. «Tengo pruebas», dije en voz baja, pero firme. La sonrisa de Paul vaciló un segundo. «¿Pruebas de todo?», continué. «Del software espía que tú y Erika instalaron en mi teléfono. De la empresa fantasma. Del apartamento en Oakwood Heights». Me giré hacia Owen. «También tengo grabaciones de cada conversación de las últimas 5 semanas. Sí, incluyendo conversaciones con estudiantes y padres». Lo miré directo a los ojos. Me pregunto qué pensará la junta escolar sobre esa violación de privacidad. La cara de Owen se puso pálida. «¿Hubo violación de privacidad?», balbuceó. «Les enviaré un correo con la evidencia», dije, levantándome, «pero ahora mismo, necesito hablar con mi hija». «¿Elise los encontró?», preguntó Paul, y por primera vez, su máscara de confianza se rompió. «Sí», solté con frialdad, «leyó tus correos con Erika. Sobre cómo nos ibas a dejar». Le sostuve la mirada. «Así que, mientras estás aquí intentando arruinar mi carrera para cubrir tus huellas, nuestra hija está en mi salón de clases, tratando de entender por qué su padre la está abandonando». Me di la vuelta y salí, dejándolos a ambos en shock. Mientras caminaba por el pasillo, luchando por encontrar las palabras, mi teléfono vibró de nuevo. Pero esta vez, no era otra alerta de Secure Track. Era un mensaje de texto de Tony. «Tengo algo grande. Erika no es quien dice ser. Nos vemos lo antes posible». Cuando regresé a mi salón de clases, Elise seguía ahí. Su laptop estaba abierta, con líneas de código desplazándose rápido por la pantalla. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, con la voz temblorosa. «Hackeando», dijo sin levantar la vista. La miré, confundida. «¿Sabías que la mayoría de los programas espía tienen puertas traseras que se pueden vulnerar?». Hizo una pausa. «Papá debería haber investigado mejor antes de comprarlo». Vi sus dedos moverse con rapidez sobre el teclado. Su rostro estaba concentrado y decidido. Por un momento, se pareció a mí. No a la versión asustada en la que me había convertido últimamente, sino a la versión fuerte y valiente que solía ser. La versión que tenía que recuperar.
Mamá, Elise finalmente levantó la vista. Encontré algo más en el código de la app. Su voz bajó un poco. Algo malo, muy malo. Se me hizo un nudo en el estómago. Ya no se trata solo de papá. Mi teléfono vibró. Esta vez, no era un número desconocido. Era de Erika. Tenemos que hablar. Tu esposo no es el único que está siendo chantajeado. Nos vemos esta noche. El brillo azul de la laptop de Elise iluminaba su rostro mientras nos sentábamos en la oficina en penumbra de Tony. No es solo software espía, explicó Tony, con los ojos clavados en la pantalla mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Es parte de algo más grande. Se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos al leer el código. Mira estas conexiones. Las direcciones IP se están enrutando a bufetes de abogados en todo el estado. El despacho de papá no es el único involucrado, murmuré. El mensaje de Erika sobre el chantaje pasó por mi mente. ¿Cuántas?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Elise no dejó de teclear. 17, hasta ahora. 17 personas usando el mismo software espía. Todas conectadas a un servidor central. Elise apretó los labios y siguió escribiendo. Y escucha esto, todas las víctimas están en medio de divorcios de alto perfil. Tony silbó, impresionado. Imágenes de vigilancia, conversaciones privadas, datos de ubicación. Todo eso es oro puro en un acuerdo de divorcio. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Erika. Nos están vigilando, no confíes en Paul. Nos vemos en Mill Valley Riverfront Park en 45 minutos. Es una trampa, dijo Tony, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. Probablemente, respondí, agarrando mi abrigo, pero está asustada. Me giré hacia él. ¿No escuchaste su voz en las grabaciones que Elise encontró? Espera, Elise giró su laptop hacia mí. Mira esto. En la pantalla, un hilo de correos electrónicos. Erika trató de echarse para atrás hace 4 semanas. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, alguien le envió esto. Miré el archivo adjunto. Una foto de Erika saliendo de un edificio. Lo reconocí al instante. Era un refugio para mujeres. Yo había trabajado ahí como voluntaria. En la imagen, Erika estaba con una joven. Ambas miraban nerviosas por encima del hombro. Su hermana, dijo Tony en voz baja, se ha estado escondiendo de su exabusivo durante 5 meses. Me quedé helada. Erika la ha estado ayudando a mantenerse fuera del radar. Las piezas empezaron a encajar. Elise tragó saliva. La están usando para controlar a Erika. Su voz tembló un poco. Mamá, hay algo más. Me miró con los ojos llenos de dudas. ¿Recuerdas ese fondo universitario que papá abrió para mí el mes pasado? Sentí un nudo en el pecho. Sí, ¿qué pasa con él? Elise respiró hondo. Ese dinero no es mío. La miré, confundida. Está siendo canalizado a través de empresas fantasma. Elise dudó. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba cargada de incredulidad. Papá los está ayudando a lavar dinero. La habitación empezó a dar vueltas. El peso de todo me cayó de golpe. Paul no solo me estaba engañando o espiando. Era parte de algo mucho más oscuro. Algo que no solo podía destruir nuestro matrimonio, podía arruinar su carrera, su libertad, todo lo que habíamos construido. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un video. En la pantalla, Elise caminando a casa desde la escuela ayer. Debajo, un solo mensaje. Retrocede, o ella es la siguiente. Se acabó. Tony dijo algo, pero yo ya estaba de pie, yendo hacia la puerta. Mamá, detente. Elise me gritó. Necesitamos un plan. Ya tengo uno. Me giré y la vi con el rostro serio. Parecía mucho mayor de sus 15 años. Voy a terminar con esto esta noche. No sola. No lo estás, dijo Elise, agarrando su laptop. Puedo hackear su red, apagar el software espía remotamente, darte una ventana. Absolutamente no. ¿Más peligroso que tú encontrándote con Erika sola? Levantó la barbilla con un desafío idéntico al mío. Ya me están amenazando. Al menos déjame contraatacar. Tony se aclaró la garganta. Los niños tienen razón, necesitas refuerzos. Se cruzó de brazos. Tengo un amigo en delitos cibernéticos del FBI, una llamada y... Negué con la cabeza. Pensé en la hermana de Erika. En todas las personas que estaban siendo chantajeadas.
Todavía no. ¿Por qué no? Si los asustamos demasiado pronto, alguien podría salir lastimado. Necesitábamos saber exactamente con qué estábamos lidiando. Mi teléfono vibró otra vez. Otra foto. Paul, entrando a un edificio desconocido. Seguido de un mensaje. Tic, tac, tu esposo está a punto de hacer un trato que no se puede deshacer. Elige sabiamente. Miré a Elise, mi valiente y brillante hija, negándose a ser una víctima. Miré a Tony, que ya era más que un investigador. Eran mis aliados en este desastre. Respiré hondo. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Me dirigí a Elise. Tú y Tony van a trabajar en acceder a su red. Pero te quedas aquí, donde es seguro. ¿Y tú?, preguntó Tony. Me voy a encontrar con Erika. ¿Y luego? Pensé en las mentiras. En la manipulación. En las amenazas contra mi hija. Cuando respondí, mi voz fue firme. Y luego lo quemamos todo, hasta el último pedazo. Salí de la oficina. Detrás de mí, los dedos de Elise volaban sobre el teclado. No pude evitar sonreír de lado. Pensaron que podían asustar a una madre amenazando a su hija. Estaban a punto de aprender lo peligroso que era ese error. El parque Mill Valley Riverfront estaba inquietantemente silencioso cuando llegué. Erika estaba sentada sola en una banca, cerca del agua. No se parecía en nada a la mujer segura que Tony había mostrado en sus fotos. Se veía más pequeña, más frágil. Nos están observando, murmuró sin levantar la vista, pero el programa de Elise funcionó. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unos 10 minutos antes de que el software espía vuelva a activarse. Me senté a su lado, dejando algo de distancia. Cuéntame sobre el trato de Paul. Ella tragó saliva. No es solo Paul. Sus manos temblaban mientras me pasaba una memoria USB. Esta empresa lleva años haciendo esto. Instalan software espía en los dispositivos de sus propios clientes. Respiró hondo antes de continuar. Recolectan información sucia de ambos lados durante los divorcios, y la usan para manipular los acuerdos. Hizo una pausa. El lavado de dinero solo es una ganancia extra. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elise. Mamá, algo anda mal. Papá no está en la oficina. Cass. El mensaje se cortó. Detrás de mí, una voz que conocía demasiado bien habló. ¿Vas a algún lado, Sabrina? Me congelé. Paul salió de entre las sombras. No estaba solo. 3 hombres con traje lo flanqueaban. Sus rostros eran fríos, inexpresivos. La cosa es que, Paul se acercó, con calma, nunca deberías haber encontrado el software espía. Lanzó una mirada de decepción a Erika. Ese fue su error. Erika bajó la cabeza. Igual que tú con el fondo universitario, solté, poniéndome entre ella y Paul. Lo miré con rabia. Lavar dinero a través de la cuenta de nuestra hija. Se llama proteger nuestro futuro, respondió con su sonrisa vacía. Dio un paso más cerca. Todo lo que hice, lo hice por nosotros. ¿Nosotros? Me ofrecieron sociedad en la firma, Sabrina, poder real. Me miró con frialdad. Todo lo que tenía que hacer era demostrar mi lealtad. ¿Espiando a sus propias familias? Demostrando que sé cómo jugar el juego. Hizo un gesto a los hombres a su lado. Mira, podemos manejar esto en silencio. Su tono era tranquilizador, casi convincente. La firma está dispuesta a ser generosa. Su voz sonaba como si estuviera ofreciendo un favor. Un divorcio limpio, custodia completa de Elise para ti. Un buen acuerdo. Todo lo que tienes que hacer es alejarte. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Mensaje de Tony. FBI en camino, entretenlo. Levanté la vista hacia Paul. ¿Y si no me alejo? Mantuve mi voz firme cuando pregunté. La expresión de Paul se volvió fría. Entonces, las cosas se complican para todos. Levantó su teléfono y me mostró una transmisión en vivo. El refugio de mujeres. El mismo lugar donde se escondía la hermana de Erika. Y quién sabe, su voz era calculadora. Tal vez el brillante futuro de Elise en informática también desaparezca. Me miró directo a los ojos. Sería una pena que la atraparan hackeando servidores corporativos. Mi estómago se revolvió. ¿Amenazarías a tu propia hija? Mi voz tembló, las palabras se sintieron amargas en mi boca. Paul suspiró. La estoy protegiendo. Se acercó un paso.
Su tono cambió. Era casi suplicante. Estoy enseñándole cómo funciona el mundo de verdad. Intentaba manipularme. Vamos, Sabrina, acepta el trato. Su voz era suave, convincente. Todos podemos alejarnos de esto. Detrás de mí, Erika dejó escapar un sollozo ahogado. Pensé en su hermana. En todas las familias que habían sido usadas por este plan. Y en Elise. En mi hija, que acababa de ver a su papá por lo que realmente era. Respiré hondo. Tienes razón en una cosa, dije en voz baja. Esto se acaba hoy. Saqué mi teléfono y giré la pantalla hacia él. Una transmisión en vivo. Paul se congeló al verla. Su confesión, transmitiéndose en tiempo real. Enviada directamente a Tony y al FBI. Con copias de seguridad en servidores seguros. Su rostro palideció. No viniste sola, susurró. Tú tampoco. Las linternas iluminaron el parque. De la oscuridad, agentes del FBI emergieron. Los hombres de Paul desaparecieron en segundos. Lo dejaron solo. Mientras los agentes se acercaban, su máscara se desmoronó. Sabrina, por favor. Su voz sonaba desesperada. Todo lo que hice fue por nosotros, por Elise. Lo miré fijamente. No. Los agentes le pusieron las esposas. Todo lo que hiciste fue por ti. Mi teléfono vibró una última vez. Número desconocido. Esto no ha terminado. La empresa protege a los suyos. Levanté la vista. El parque estaba lleno de luces rojas y azules. Se llevaban a Paul. Su mundo se derrumbaba. Erika sollozó de alivio cuando los agentes le aseguraron que su hermana estaba a salvo. Pero yo, mi vida estaba en ruinas. La empresa contraatacaría. Mi carrera podría haber terminado. Nuestros ahorros, probablemente se habían esfumado. Y en algún lugar, en la oficina de Tony, mi hija adolescente acababa de empezar una guerra. Ver el poder que tenía mi padre sobre la familia fue aterrador. Pero mientras yo estaba en la oscuridad, viendo cómo caía Paul, una cosa era segura. Ya no tenía miedo. Me di cuenta de algo. A veces, tienes que dejar que todo arda para ver que vale realmente la pena salvar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Melissa. Mamá, ¿estás bien? No, no estaba bien. Pero por primera vez en semanas, sabía exactamente por qué estaba luchando. La celda de detención en el edificio federal no era lo que imaginaba. Paul estaba ahí dentro. Aún con su traje caro. De alguna manera, se veía poderoso y patético al mismo tiempo bajo las luces frías del lugar. 2 agentes del FBI estaban afuera, pero nos dejaron hablar en privado. Paul fue el primero en romper el silencio. Podrías haber aceptado el trato. Su voz era baja. Podríamos haber conservado a nuestra familia. Le sostuve la mirada. ¿Nuestra familia? Puse la memoria USB que Erika me había dado sobre la mesa. Hablemos de familia, Paul. Deslicé una pila de documentos frente a él. Hablemos de las otras 25 familias que tu empresa destruyó este año. Paul apretó la mandíbula. Tú no entiendes cómo funciona mi mundo. Lo miré fijamente. Lo entiendo perfectamente. Los papeles estaban ahí. Estados de cuenta. Correos electrónicos. Registros de vigilancia. Elegiste el poder sobre las personas. Elegiste el dinero sobre la moral. Y ahora estás eligiendo a tu empresa sobre tu hija. Paul se tensó. Deja a Elise fuera de esto. Tú la metiste en esto. Mi voz fue firme, aunque me temblaban las manos. Usaste su fondo universitario para lavar dinero. Amenazaste su futuro para proteger tu plan. Un golpe en la puerta. Paul y yo nos giramos al mismo tiempo. Elise estaba ahí. Tony, justo detrás de ella. No esperaba que viniera. Quise protegerla de este momento. Pero cuando la vi a los ojos, vi la misma determinación que había en los míos. Quiero hablar con él, dijo. Entró sin dudar. Paul se tensó. Cariño, no. Elise se sentó a mi lado. Puso su laptop sobre la mesa y la abrió. Encontré algo en el código del Spyware. Su voz era firme, pero cargada de ira. Algo que mamá todavía no sabe. Mi corazón se detuvo. El rostro de Paul palideció. El programa no solo grababa conversaciones, continuó Elise. Las estaba fabricando. Creaban evidencia falsa para usar contra los clientes, esposos y mamás.
Giró la laptop hacia nosotros. Su voz temblaba un poco. También estaban construyendo un caso en tu contra. Miré la pantalla. Audios falsos. Fotos manipuladas. Conversaciones inventadas. Era una historia completamente fabricada para arruinarme. Paul susurró con incredulidad. Por si alguna vez te dabas cuenta. Por si alguna vez te volvías un problema. La ira que había estado conteniendo explotó. ¿Ibas a destruir mi carrera? ¿Alejar a Elise de mí? Paul apretó la mandíbula. La firma necesitaba influencia sobre todos los involucrados, incluso yo. Intentó tomar la mano de Elise. Pero ella se apartó de inmediato. «Me habrías usado», dijo Elise, su voz llena de rabia. «Igual que usaste a la hermana de Erika contra ella. Igual que has usado a todos». Un alboroto afuera nos hizo voltear. Por la ventana, vi a Erika siendo escoltada por agentes. Lloraba. Pero su postura era firme. Detrás de ella, venía un grupo de hombres de traje. Los socios principales de la firma. Ya no tenían esa presencia de poder. Ahora se veían asustados. Los agentes los llevaron adentro. «Se están volviendo unos contra otros», dijo Tony, apareciendo en la puerta. «Todo el castillo de naipes se está cayendo». Paul se puso de pie de golpe. Se veía desesperado. «Sabrina, por favor». Lo miré. El hombre en el que alguna vez confié todo. Y no sentí nada. Nada más que asco. «Se acabó, Paul. Todavía puedo arreglar esto», rogó. Su voz era desesperada. «La firma tiene conexiones, recursos. Basta». Elise lo interrumpió en seco. Su voz era firme. Sus palabras, claras. «Solo deja de mentir». Se acercó a él. Lo miró directo a los ojos. «Mamá encontró el software espía, pero yo encontré la verdad. Descifré su encriptación. Yo, tu hija. La misma que estabas listo para sacrificar». Elise cerró su laptop. Se puso de pie. Y sin mirar atrás, salió de la habitación. Su expresión era una mezcla de enojo y determinación. «Antes pensaba que eras la persona más inteligente que conocía», dijo Elise. «Ahora veo que solo eres otro abusador. Alguien que creyó que podía controlar a todos con sus secretos». Se volvió hacia mí. «¿Podemos irnos a casa ya, mamá?» Paul intentó acercarse otra vez. «Elise, todo lo que hice fue por ti», pero ella lo interrumpió de nuevo. «Mamá me protegió. Tú solo protegiste tu poder». Mientras caminábamos hacia la salida, la voz de Paul nos detuvo una última vez. «¿Y ahora qué?» Me detuve. Miré a mi hija. La increíble persona en la que se había convertido. Miré a Tony. Un verdadero amigo que siempre estuvo ahí. Y miré por la ventana a Erika, que finalmente eligió la verdad sobre el miedo. Después, mis ojos se encontraron con los de Paul. «Ahora reconstruimos. Pero sin ti». Elise tomó mi mano mientras salíamos. Detrás de nosotros, el mundo de Paul se desmoronaba. Pero delante había algo nuevo. Un futuro basado en la verdad, no en mentiras. En fuerza, no en control. En amor, no en miedo. Mi teléfono vibró cuando cruzamos la puerta. Era un mensaje de la junta escolar. Habían revisado las pruebas de manipulación de la firma. Kenneth iba a recuperar su trabajo como maestro. Sonreí. Apreté la mano de Elise. Aún quedaba mucho por sanar. Pero, por primera vez en meses, el camino a seguir se sentía claro. 5 meses después, estaba en nuestro pequeño departamento, viendo a Elise instalar su estación de trabajo en lo que antes era el comedor. El espacio era mucho más pequeño que nuestra antigua casa, pero se sentía más como hogar. «Mamá», llamó Elise, emocionada. Me aceptaron en el taller de verano de seguridad cibernética. Fui a ver su pantalla. El correo de aceptación estaba ahí. Mi corazón se llenó de orgullo. En medio año, todo había cambiado. El juicio seguía en proceso, pero Paul se declaró culpable para reducir su condena. A cambio, testificaría contra la firma. El escándalo sacudió a la comunidad legal. Se destaparon esquemas de corrupción en bufetes de abogados de todo el estado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Erika. «Café mañana, Kathleen también viene. Necesitamos tu opinión sobre el nuevo sistema de seguridad del refugio». Sonreí. La transformación de Erika había sido increíble.
De ser alguien que vivía con miedo, ahora era una aliada en la que confiaba totalmente. Se había dedicado a ayudar a otras mujeres a escapar de relaciones tóxicas, usando su experiencia para mejorar la seguridad del refugio. Piensa rápido. Elise me lanzó un pequeño paquete. Lo atrapé y lo abrí. Era una USB con forma de llave. Está limpia, dijo con una sonrisa. Me reí, sosteniendo la memoria en la mano. La miré. Así estamos ahora, ¿no? Ahora podíamos reírnos de todo eso. Pero esas semanas investigando el software espía nos habían cambiado para siempre. Elise había convertido su dolor en propósito. Ahora era la pasante más joven en la nueva firma de ciberseguridad de Tony. Y yo, profesor Matthew. La voz de un estudiante sonó desde mi laptop. Hora de oficina. Incluso a través de una videollamada, enseñar se sentía diferente ahora. Más real. Más importante. 1 minuto, por favor. Cerré la llamada y volteé hacia Elise. Cena a las 6. Kathleen trae la pasta que te gusta. No puedo, dijo empacando su mochila. Voy a ver a Tony y a su amigo del FBI. Queremos hablar del plan de estudios del taller. Hizo una pausa. Su expresión cambió. La sentencia de papá es la próxima semana. El ambiente se sintió pesado por un momento. Ambas habíamos recibido cartas de Paul, llenas de disculpas, explicaciones y promesas de cambio. Las dos estaban sin abrir en el cajón de mi escritorio. Algunos puentes, una vez quemados, no están hechos para reconstruirse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Creíste que ganaste? El poder siempre protege a los suyos. Se lo mostré a Elise. Ella ya estaba tecleando en su laptop. Lo rastreé. Solo otro excompañero amargado de la firma. ¿Quieres que se lo mande a Tony? No. Borré el mensaje. Algunas personas nunca aprenden. El verdadero poder no se trata de control. Sonó el timbre. Kathleen llegó temprano. Ella y yo nos preparábamos para una conferencia educativa sobre privacidad digital en las escuelas. Curioso. Mi peor pesadilla se había convertido en algo que podía ayudar a otros. Llegué, pero Elise ya estaba abriendo la puerta. Ella y Kathleen se habían vuelto muy cercanas, unidas por su amor por la programación y por esas películas de ciencia ficción tan malas que son buenas. Hola, mujeres guerreras, dijo Kathleen entrando con bolsas de comida. ¿Listas para cambiar el mundo? Miré a mi alrededor. Nuestra casa era pequeña, pero acogedora. El espacio de trabajo de Elise estaba lleno de herramientas para ayudar a la gente a proteger su privacidad. Mis notas para la conferencia estaban regadas por el escritorio. Y la amistad entre Kathleen y Erika había crecido mientras trabajaban juntas asegurando el refugio. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije, sacando platos del gabinete. Cuando todo esto empezó, pensé que se trataba de venganza, hacer que Paul pagara por lo que nos hizo. Pero no lo era. Elise levantó la mirada de su laptop. Se trataba de decidir quiénes queríamos ser después de todo esto. Kathleen alzó una ceja. ¿Cuándo te volviste tan sabia, niña? Cuando mi mamá me enseñó que la fuerza no es controlar a los demás, dijo Elise con una sonrisa. Es ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. Mi teléfono vibró otra vez. Ahora era un mensaje de Tony. Conseguí que aprobaran el puesto de profesor. Comienzas el programa de concientización sobre seguridad cibernética el próximo semestre. Las ideas de Elise fueron brillantes. Me reí y le mostré el mensaje a Elise. Parece que tenemos más trabajo por hacer. Elise sonrió. Bien, apenas estamos empezando. La miré. Mi hija. Esta increíble persona que no solo había crecido con todo lo que pasamos, sino que se había hecho más fuerte porque lo enfrentamos juntas. Miré a Kathleen, que se había convertido en más que una amiga. Miré la vida que habíamos construido. De las cenizas de la traición. Algunas cicatrices nunca sanan por completo, pero nos recuerdan lo fuertes que somos. A veces, la mejor venganza no es destruir a los que nos lastimaron. Es construir algo mejor con lo que dejaron atrás. Está bien. Abrí la comida con una sonrisa. Cambiemos el mundo.